Has tocado un árbol antes, lo tocaste y seguiste tu camino. Algo que no podías ver ni sentir comenzó dentro de tu cuerpo en el momento en que tu mano tocó esa corteza y continuó ocurriendo durante 7 días después. Y aquello que tocaste no es lo que crees que es. La pregunta que casi nadie se hace es ¿por qué? ¿Quién está haciendo un árbol a tu cuerpo sin una sola pastilla química? La respuesta involucra de qué está hecha realmente la madera, qué ocurre bajo el suelo de cada bosque y por qué el ser vivo más antiguo de la Tierra nunca ha envejecido ni un solo día. Extiende tu mano frente a ti. Mira las puntas de tus dedos. Has tocado miles de cosas hoy. Una perilla de puerta, una taza de café, tu teléfono, la tela de tu ropa, pero nunca has tocado realmente ninguna de ellas. Ni una sola vez en toda tu vida. Las nubes de electrones alrededor de los átomos de tu piel repelen las nubes de electrones de todo aquello que intentas tocar. La fuerza electromagnética empuja a través de una separación que nunca llega a cerrarse. Lo que percibes como contacto es en realidad una fuerza actuando a través del espacio vacío. Cada textura que has sentido, cada apretón de manos, cada superficie que has presionado con la palma de tu mano, es repulsión electromagnética. Tu cerebro interpreta esa fuerza como tacto, pero la separación siempre permanece. Entonces, cuando colocas tu mano sobre un árbol, tu piel no llega a tocar la corteza. Sin embargo, algo sí cruza esa distancia, no mediante contacto, sino a través del aire que existe entre ambos. Y la física de lo que cruza ese espacio es lo primero que casi nadie explica. Los árboles liberan moléculas al aire que los rodea, no de forma ocasional, sino constantemente. Estas moléculas se llaman compuestos orgánicos volátiles. Son sustancias con una masa molecular suficientemente baja y una presión de vapor suficientemente alta como para pasar al estado gaseoso a temperaturas normales. Alfa-pineno, beta-pineno, D-limoneno, 1,8-cineol. Estas moléculas son lo bastante ligeras como para flotar en el aire. Reciben el nombre de fitoncidas, y esa palabra no significa lo que muchos vendedores de aceites esenciales quieren hacerte creer. Fue acuñada en 1928 por el biólogo ruso Boris Tokin y literalmente significa exterminado por la planta. Son armas químicas defensivas. Los árboles las producen para eliminar bacterias, hongos e insectos que amenazan su supervivencia. El árbol no está liberando aromas agradables, está librando una guerra química contra organismos lo suficientemente pequeños para ser afectados por estas moléculas. Una vez que estas sustancias entran en fase gaseosa, siguen las mismas reglas físicas que cualquier gas. Se difunden desde zonas de alta concentración hacia zonas de baja concentración. El árbol es la fuente. La máxima concentración se encuentra en la superficie de la corteza. A medida que aumenta la distancia, la concentración disminuye. Una hectárea de bosque de pinos libera aproximadamente 5 kilogramos de fitoncidas al día. 5 kilogramos de moléculas antimicrobianas dispersándose por el aire y esterilizándolo a su paso. Cuando te acercas a un árbol, estás dentro de esa nube química. Cuando tocas la corteza, te encuentras en el punto de máxima concentración. Tus pulmones inhalan entre 6 y 8 litros de aire por minuto en reposo. Cada respiración introduce algunas de estas moléculas en tus alvéolos y posteriormente en tu torrente sanguíneo. La física es simple: difusión gaseosa hacia un sistema biológico de menor presión. Las consecuencias, sin embargo, son extraordinarias. Una vez que estas moléculas llegan a tus pulmones, algo medible ocurre. Estudios realizados en Japón mostraron que la exposición a fitoncidas aumenta la actividad de las células NK, Natural Killer, un tipo de célula inmunitaria encargada de identificar y destruir células tumorales y células infectadas por virus. El aumento de actividad no dura horas, sino días. En algunos casos, los efectos se mantuvieron durante más de una semana después de una sola exposición y más de un mes tras varios días en un bosque. Además, se observaron reducciones significativas en los niveles de adrenalina y noradrenalina, hormonas asociadas con la respuesta de lucha o huida. Piensa en ello: moléculas que siguen gradientes de concentración a través del aire, entran por tus pulmones y modifican el comportamiento de células específicas de tu sistema inmunitario durante semanas.
No es una metáfora, es física produciendo efectos biológicos medibles. Pero existe un segundo mecanismo. Un árbol es un conductor eléctrico. Sus raíces están en contacto directo con la superficie terrestre, que mantiene una carga neta negativa. Cuando tu piel conductora entra en contacto con un conductor conectado a tierra, pueden producirse transferencias de carga. Algunos investigadores han sugerido que este proceso podría influir en determinadas propiedades eléctricas de la sangre, aunque este campo sigue siendo objeto de debate científico. Existe también un tercer mecanismo relacionado con la conductividad térmica. La madera conduce el calor aproximadamente 1000 veces más lentamente que el metal. Cuando sujetas una barandilla metálica en una mañana fría, el metal extrae rápidamente el calor de tu piel. Por eso se siente tan frío. La madera no lo hace con la misma rapidez. Tu mano conserva más calor y tu cerebro interpreta esa sensación como comodidad o calidez. Pero el árbol no te está proporcionando calor, simplemente no te lo está quitando tan rápido. Ahora piensa en el propio árbol. Un roble maduro puede pesar alrededor de 4.500 kilogramos. Según la ley de conservación de la masa, toda esa materia tuvo que provenir de algún lugar. Durante siglos, la gente asumió que provenía del suelo. En 1648, Jan Baptist van Helmont realizó un experimento extraordinario. Secó y pesó cuidadosamente una gran cantidad de tierra, plantó un pequeño sauce y durante 5 años solo le añadió agua. Al final del experimento, el árbol había ganado más de 70 kilogramos de masa. Sin embargo, la tierra apenas había perdido unos gramos. La masa no provenía del suelo. Van Helmont pensó que debía proceder del agua. Parecía lógico, era lo único que había añadido. Pero la madera está formada principalmente por carbono, y el agua no contiene carbono. Entonces, ¿de dónde procedía? La respuesta estaba flotando invisiblemente a su alrededor durante todo el experimento, del dióxido de carbono. Los árboles absorben CO2 a través de pequeños poros en sus hojas llamados estomas. Dentro de las hojas utilizan la energía de la luz solar para separar el carbono del oxígeno. Ese carbono se convierte en glucosa, luego en celulosa, finalmente en madera. Aproximadamente la mitad del peso seco de un árbol está formado por carbono extraído directamente del aire. Un enorme roble no es tierra solidificada, es aire solidificado. Cada tronco, cada rama y cada tabla de madera fueron construidos átomo por átomo, a partir de moléculas invisibles de dióxido de carbono capturadas de la atmósfera. La energía que hace posible este proceso proviene del Sol. Cuando un fotón impacta una molécula de clorofila, excita un electrón. Esa energía es utilizada para impulsar las reacciones químicas que convierten dióxido de carbono gaseoso en materia sólida. La madera es, literalmente, luz estelar transformada en estructura física. Cuando tocas una mesa de madera, estás tocando energía solar almacenada en enlaces químicos. Y la historia se vuelve aún más extraordinaria. En la década de 1990, la ecóloga forestal Suzanne Simard comenzó a investigar por qué muchos árboles jóvenes morían después de las talas masivas. La explicación tradicional era la competencia, cada árbol luchando por sí mismo. Simard sospechaba algo diferente. Creía que los árboles estaban conectados bajo tierra. Utilizando isótopos radiactivos de carbono, rastreó el movimiento del carbono entre árboles cercanos. Descubrió que el carbono podía viajar de un árbol a otro mediante redes subterráneas de hongos llamadas micorrizas. Estas finísimas estructuras conectan raíces de diferentes árboles formando una inmensa red biológica. Los árboles intercambian carbono, nutrientes e incluso señales químicas de advertencia. Cuando un árbol es atacado por insectos, puede enviar señales a través de la red. Los árboles vecinos comienzan a activar defensas antes de ser atacados. Los árboles más antiguos funcionan como nodos centrales de esta red. Simard los llamó árboles madre. Estos árboles poseen más conexiones que los demás y distribuyen recursos a los individuos jóvenes que los rodean. Incluso se ha observado que transfieren mayores cantidades de carbono a plántulas genéticamente emparentadas. Un bosque no es simplemente una colección de árboles individuales, es una red viva. Un sistema de intercambio de información, energía y recursos que opera silenciosamente bajo nuestros pies.
Cuando observas un árbol aislado, en realidad estás viendo una pequeña parte visible de una estructura mucho mayor. Y cuando apoyas tu mano sobre su corteza, no estás tocando un objeto inmóvil, estás tocando una forma de vida construida con aire, alimentada por luz estelar y conectada a una red subterránea que ha estado funcionando durante millones de años. Y cuando un árbol madre está muriendo, sucede algo aún más sorprendente. En lugar de aferrarse a sus últimos recursos, libera gran parte de sus reservas de carbono hacia la red subterránea. Como una última transferencia de energía, envía nutrientes a los árboles jóvenes que la rodean. Desde una perspectiva biológica, parece un acto de generosidad. Desde una perspectiva física, es simplemente energía moviéndose a través de un sistema conectado. Un gradiente de concentración buscando equilibrio. Pero el resultado es el mismo. La siguiente generación recibe recursos que aumentan sus probabilidades de supervivencia. Ahora imagina lo que eso significa. Un árbol que comenzó a crecer hace cientos de años puede seguir influyendo en el bosque incluso después de morir, porque la muerte de un árbol no es el final de su participación en el ecosistema. Cuando un tronco cae al suelo, comienza una transformación completamente diferente. Los hongos invaden la madera, las bacterias descomponen la celulosa, los insectos perforan túneles a través de la corteza. Lo que parece destrucción es en realidad reciclaje molecular. Las mismas leyes de conservación que construyeron el árbol garantizan que nada desaparezca. Los átomos simplemente cambian de lugar. El carbono que formaba el tronco vuelve lentamente al suelo y a la atmósfera. Parte será absorbido por otros árboles, parte entrará en los cuerpos de animales, parte terminará en microorganismos invisibles y parte volverá a convertirse en dióxido de carbono, listo para iniciar nuevamente el ciclo. Ningún átomo está realmente quieto. La madera, que parece sólida, es una corriente extremadamente lenta de materia en movimiento. Cada átomo de carbono dentro de un árbol ha estado viajando durante miles de millones de años. Algunos se formaron en estrellas que explotaron antes de que existiera nuestro Sol. Porque el carbono no se crea fácilmente. Se forma en el interior de estrellas masivas mediante fusión nuclear. Cuando esas estrellas agotan su combustible, explotan como supernovas y dispersan sus elementos por el espacio. Cada átomo de carbono de tu cuerpo y de cada árbol de la Tierra fue forjado en el corazón de una estrella desaparecida hace muchísimo tiempo. Carl Sagan resumió esta idea en una frase famosa: estamos hechos de materia estelar. Pero pocas veces pensamos en lo literal que es esa afirmación. El carbono de tus huesos, el carbono de tus músculos, el carbono de una hoja, el carbono de un bosque entero. Todo comenzó en el interior de estrellas que murieron mucho antes de que existiera nuestro planeta. Cuando observas un árbol, estás viendo una estructura construida con material más antiguo que la Tierra misma. Y hay algo todavía más extraño. Los árboles no perciben el tiempo como nosotros. Un ser humano mide su vida en décadas. Un árbol puede medirla en siglos. Algunas especies superan fácilmente los 1000 años. Los antiguos ejemplares de pino longevo en América del Norte han vivido más de 4800 años. Eso significa que ya estaban vivos cuando se construían las primeras pirámides de Egipto. Han sobrevivido a imperios, guerras, religiones, revoluciones y civilizaciones enteras. Mientras generaciones humanas nacían y desaparecían, ellos continuaban creciendo lentamente, anillo tras anillo. Cada anillo anual es una página escrita en madera, una memoria física del clima, las lluvias, las sequías y las estaciones que experimentó el árbol. Los científicos pueden leer esos anillos como si fueran registros históricos. Un árbol antiguo es simultáneamente un organismo vivo y un archivo del pasado. Y aún así, incluso esos gigantes no son los organismos más longevos de la Tierra, porque algunos sistemas de hongos conectados a las raíces de los árboles pueden tener decenas de miles de años. En cierto sentido, la red subterránea puede ser más antigua y más extensa que cualquier árbol individual conectado a ella. Lo que vemos sobre el suelo es solo la parte visible. La verdadera infraestructura del bosque permanece oculta. Es una red oscura de intercambio químico y energético que funciona sin descanso bajo nuestros pies. Y eso nos lleva de nuevo a tu mano sobre la corteza. Porque cuando tocaste aquel árbol, probablemente pensaste que estabas tocando un objeto, algo separado de ti,
algo externo. Pero la física cuenta una historia diferente. El aire que exhalas se convierte en parte del árbol. El oxígeno que produce se convierte en parte de ti. Los átomos circulan continuamente entre ambos. La energía del sol alimenta el proceso completo. Y bajo el suelo, redes invisibles conectan organismos individuales en sistemas mucho más grandes. La frontera entre tú y el árbol es mucho menos clara de lo que parece. La naturaleza no está formada por objetos aislados, está formada por relaciones, por intercambios, por flujos continuos de materia y energía. Y quizás esa sea la razón por la que tantas personas sienten algo especial cuando caminan por un bosque. No porque exista magia, no porque los árboles tengan poderes sobrenaturales, sino porque durante unos momentos estás rodeado por uno de los sistemas físicos más complejos y antiguos del planeta. Un sistema que ha estado reciclando átomos, capturando luz estelar y conectando formas de vida durante cientos de millones de años. Y todo eso estaba ocurriendo silenciosamente la última vez que apoyaste tu mano sobre un árbol. Pero aún queda una pregunta. Si los árboles están intercambiando carbono, enviando señales químicas y compartiendo recursos a través de redes subterráneas, ¿hasta qué punto podemos considerar a un bosque como un conjunto de individuos separados? La biología moderna no tiene una respuesta completamente simple, porque la naturaleza rara vez encaja en las categorías que inventamos. Nos gusta pensar en organismos individuales, un árbol, un lobo, un ser humano, pero muchas veces la vida funciona como sistemas conectados. Tu propio cuerpo es un ejemplo. Contienes aproximadamente 37 billones de células humanas, pero también albergas billones de bacterias, hongos y microorganismos que viven contigo. Sin ellos, no podrías digerir alimentos adecuadamente, no podrías producir ciertas vitaminas, tu sistema inmunológico no funcionaría igual. ¿Dónde termina realmente tu cuerpo y dónde comienza el de esos organismos? La línea es más difusa de lo que parece. Lo mismo ocurre en un bosque. Un árbol no vive solo. Sus raíces están asociadas con hongos. Los hongos dependen de los azúcares producidos por el árbol. El árbol depende de los hongos para obtener agua y minerales. Ambos forman una asociación tan estrecha que algunos científicos la consideran una unidad funcional. Dos organismos distintos actuando como un solo sistema. Y cuanto más observamos la naturaleza, más encontramos este patrón. Corales construyendo arrecifes junto con algas microscópicas, hormigas formando superorganismos, colonias de bacterias actuando colectivamente, bosques enteros intercambiando información a través de redes subterráneas. La cooperación aparece una y otra vez. No reemplaza a la competencia. Las dos existen simultáneamente, pero la imagen clásica de la naturaleza como una batalla permanente resulta incompleta. La supervivencia también depende de la conexión. Y aquí aparece algo fascinante desde el punto de vista físico. La información puede viajar más rápido que la materia. Cuando una oruga comienza a devorar una hoja, el daño desencadena señales químicas. Algunas viajan por el aire, otras se desplazan por la red micorrícica. Los árboles cercanos reciben la advertencia y modifican su química interna. Empiezan a producir compuestos defensivos antes de ser atacados. En otras palabras, un árbol puede reaccionar a un peligro que todavía no ha experimentado, no porque piense, no porque posea conciencia como la nuestra, sino porque está conectado a una red de información. Y eso debería resultarnos familiar. Tu cerebro funciona exactamente del mismo modo. Ninguna neurona individual sabe quién eres. Ninguna contiene tus recuerdos completos. Ninguna comprende tus pensamientos. Sin embargo, cuando miles de millones de neuronas intercambian señales eléctricas y químicas, emerge algo nuevo: la mente, la conciencia, la percepción, la identidad. Las propiedades más extraordinarias surgen de la conexión, no de los componentes aislados. Por eso algunos científicos encuentran tan interesante la estructura de las redes forestales. No porque los árboles sean inteligentes como los seres humanos, sino porque muestran cómo sistemas complejos pueden coordinarse mediante intercambio de información. Y cuanto más estudiamos estas redes, más descubrimos que la naturaleza reutiliza los mismos principios una y otra vez. Redes neuronales, redes ecológicas, redes sociales, redes informáticas,
Todas presentan patrones matemáticos sorprendentemente parecidos: nodos, conexiones, flujos, retroalimentación, distribución de recursos, transmisión de información. Las escalas cambian, las reglas fundamentales permanecen. Y quizás por eso los bosques nos resultan tan fascinantes, porque son una versión visible de procesos que ocurren en todas partes, dentro de nuestras células, dentro de nuestros cerebros, dentro de nuestras sociedades, incluso entre las galaxias. La complejidad emerge cuando las cosas se conectan. Ahora vuelve a pensar en aquel árbol que tocaste. Lo viste como un tronco cubierto de corteza, pero en realidad estabas mirando un fenómeno mucho más grande. Un organismo construido a partir de aire, impulsado por luz estelar, conectado a una red subterránea, compuesto por átomos forjados en estrellas muertas, intercambiando continuamente materia con la atmósfera y con otros seres vivos. Nada de eso era visible, y sin embargo estaba ocurriendo. La mayor parte de la realidad funciona de esa manera. Lo esencial suele permanecer oculto. No vemos los electrones que impiden el contacto físico. No vemos las moléculas que flotan en el aire. No vemos el carbono viajando entre organismos. No vemos las redes de hongos bajo nuestros pies. No vemos los fotones transportando energía desde el sol. Pero todos esos procesos están sucediendo en este mismo instante. El universo no se vuelve extraordinario cuando aprendemos algo nuevo. Siempre fue extraordinario. Lo único que cambia es nuestra capacidad para verlo. Y la próxima vez que pases junto a un árbol, quizás no lo veas simplemente como una planta. Quizás veas una columna de aire solidificado, una máquina alimentada por una estrella, un nodo viviente dentro de una red antigua, un organismo que respira en dirección opuesta a la tuya. Y tal vez recuerdes que los mismos átomos que circulan por sus hojas también circulan por tus pulmones, porque, después de todo, nunca has estado tan separado del bosque como imaginabas.